Jesús es el ser más maravilloso que existe no solamente en esta tierra, sino en el universo. Jesús es Dios. Las Escrituras dicen, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. El conocimiento de Dios y de la gloria de Dios se encuentra en Cristo Jesús. En el rostro de Cristo Jesús se puede ver la grandeza y la majestad de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Jesús vino a este mundo para manifestar la gloria de Dios. Vino a esta tierra que estaba oscurecida por el pecado, para revelar la luz de Dios a los seres humanos. Como dicen las Escrituras, Jesús vino a ser Dios con nosotros. Así es que las Escrituras dicen que fue profetizado acerca de él y será llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al venir a morar con nosotros, Jesús vino a revelar al Padre a nosotros. Él vino a mostrar quién era Dios realmente, pero no solamente por los seres humanos. Fue Jesús que vino a esta tierra. Jesús vino a esta tierra para mostrarle a los ángeles quién era realmente Dios. Jesús era la palabra de Dios, era el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos, Jesús dijo: yo les he manifestado tu nombre, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y bondad, verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así es que no solamente fue para nosotros que vino Jesús a manifestar la gloria de Dios y el carácter de Dios. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto ante los seres angelicales y ante los otros mundos que no han pecado. El maravilloso y propósito de Dios es el amor de Dios. Ese es el propósito de Dios, es el amor. Y esto que nosotros podemos ver, esta revelación de Dios ante este mundo, esta revelación del amor de Dios ante un mundo caído por medio de la cruz, es la ciencia y la canción de los ángeles, y lo será por los siglos sin fin. Los ángeles se deleitan en estudiar la ciencia de la cruz, porque allí es donde se ve y resplandece el rostro de Cristo Jesús, el amor abnegado hacia sus criaturas. Es en el Calvario donde se ve la ley del renunciamiento por amor, y esta es la ley de la vida. Esta es la ley de la vida no solamente en esta tierra, sino en el cielo. El amor que no busca lo suyo tiene su origen en Dios. Y las personas que son mansas y humildes de corazón, estas personas son obviamente hijos de Cristo Jesús, hijos de Dios. Al principio, Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos, fue Él el que echó los cimientos de la tierra, fue Cristo Jesús el que moldeó las flores, fue Él el que hizo el mar, fue Él el que moldeó las montañas, fue Él el que hizo todo lo que nosotros vemos en la naturaleza. Las Escrituras dicen que suyo es el mar y pues Él lo hizo. Así es que fue Cristo el que llenó de hermosura la tierra, todas esas grandes e inteligentes, pequeñas también criaturas, grandes y pequeñas criaturas inteligentes. Nosotros podemos ver el amor de Cristo Jesús en todas estas representaciones. Fue Cristo Jesús el que hizo todo esto, y en las cosas de la tierra nosotros podemos ver el amor de Dios, en el aire, en el cielo. Él escribió el amor del Padre en cada una de estas cosas. El pecado ha estropeado muchísimo la obra de la creación, pero aunque esté estropeada esta creación, nosotros podemos ver cosas aún, destellos pequeños aún en la creación, que permanecen. En las cosas creadas podemos ver que declaran la gloria de Dios y su excelencia en el orden, en el gran diseño de Dios. Podemos ver el poder y la majestad de Dios. Fuera del egoísta corazón humano no hay otra cosa que viva para sí. Cada cosa que hay en esta tierra, cada elemento de vida sirve para la vida de otro ser. Por ejemplo, una hoja no cae de un árbol sin que pueda servir para la vida de otra. El aire que nosotros respiramos sirve para que otros seres y miles de seres puedan vivir, subsistir. Ningún animal que se mueve en la tierra, ni una ave que surque los vientos, ninguna de estas criaturas puede ser
diferente al propósito de Dios. Cada una de estas criaturas sirven al propósito de Dios y es dar y dar en cualquiera de sus formas. No hay ni siquiera una hoja del árbol, una brizna de hierba, no hay ninguna cosa que viva para sí. Todas estas cosas tienen su utilidad para otra vida. Cada árbol, cada arbusto, cada cosa emite el amor del Creador y la ley del renunciamiento propio, la ley del servicio. Todas estas cosas sirven para sostener al hombre y a los animales. Y entonces el hombre y el animal sirven a la vida del árbol, al arbusto y de la hoja. Cada flor que nosotros exhalamos en su fragancia, cada belleza que nosotros podemos ver en este mundo es solamente un indicativo del amor de Dios. El sol que derrama su luz sobre mil mundos, el océano que recibe las aguas para dar y las neblinas que producen la tierra, todo esto hablan del amor de Dios. No solamente las cosas que se encuentran en esta tierra y los entes que Dios ha creado en esta tierra son un ejemplo del amor y del servicio de Dios. Los ángeles que están en la gloria hallan su gozo en dar y dar hacia las criaturas que están perdidas, que estamos perdidos. Son los ángeles los que trabajan por nosotros, los que estamos caídos, los que estamos destituidos de la santidad. Son los seres celestiales los que desean ganar nuestros corazones para llevarnos al reino de los cielos. Son ellos los que trabajan de forma incansable para que el ser humano pueda tener vida eterna. Los seres celestiales traen a este oscuro mundo la luz de Dios, la luz de los atrios celestiales, por un ministerio amable y paciente. Los ángeles obran en favor de los seres humanos, obran en el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Dios, en una relación con Dios que muchas veces puede ser más íntima que la que ellos mismos tienen con su Creador, con Dios. Pero ahora, dejando un poco estas pequeñas cosas, nos vamos a ir hacia Cristo Jesús. Al ver a Jesús podemos contemplar y ver la gloria de Dios, que solamente la gloria de Dios se basa en dar, el propósito de Dios es en dar y dar a sus criaturas. Jesús dijo: nada hago de mí mismo, me envió el Padre viviente y yo vivo por Él. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Así es que en estas palabras podemos ver el gran principio de la ley de Dios, que se basa en recibir, que Cristo recibe todas las cosas que Dios le da, pero las recibe para darlas. Así también en los atrios celestiales nosotros podemos ver que emana luz, bondad y misericordia a los seres creados. Y así, por medio de Jesucristo, llega hacia nosotros y de nosotros luego se devuelve en gratitud y en amor y en alabanza hacia Cristo y de Cristo hacia el Padre. Y así se cumple esta marea de amor, este circuito perfecto de beneficencia de Dios que da el amor hacia Cristo Jesús, de Cristo Jesús hacia sus criaturas y se devuelve en amor y gracia hacia Cristo Jesús y hacia su Padre. En amor y agradecimiento. Todo esto es una representación de la ley de la vida. Todo esto era el principio de Dios que había en el principio antes de la rebelión. Pero el cielo fue quebrantado. Esta armonía perfecta del cielo se quebrantó. El pecado tuvo el origen en el corazón egoísta de Lucifer. Lucifer era un querubín protector, pero en él empezó a nacer la raíz de la envidia y del egoísmo. Y él empezó a querer el honor y la gloria solamente para él. Él quiso granjearse el homenaje que solamente se debía dar a Cristo Jesús. Y él representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo a Dios de ensalzarse. Y él trató de investir a Dios con características suyas, de tal manera que así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios, de tal manera que los hombres llegaron a desconfiar de la bondad de Dios. Entonces, nosotros podemos ver en Dios como un Dios de justicia, un Dios de terrible majestad, pero Satanás indujo a las personas y a los seres angelicales a que consideren a Dios como un Dios duro e inexorable, severo e inexorable. Así es que este mundo quedó en tinieblas porque se interpretó mal a Dios, porque se comprendió mal a Dios.
Y él, Satanás, logró entonces que muchos seres se uniesen a su rebelión. Entonces, como esta tierra había quedado en sombras, como esta tierra había quedado en tinieblas, como esta tierra empezó a dominar el reino de la muerte y miles y millones de personas cayeron en estas redes de sombras de muerte, pues entonces se debía hacer algo por este mundo. Había que iluminarse este mundo de las lóbregas sombras que habían caído sobre este mundo. Había que ser traído a Dios a esta tierra. Jesús tenía que quebrantar el poder engañoso de Satanás, porque Satanás tenía a miles y millones de personas a lo largo del tiempo, millares de personas engañadas, pensando que Dios era un Dios severo e implacable. Ahora, la manera en que Jesús iba a venir a rescatar a las personas de las sombras y de la muerte no iba a ser por la fuerza, porque el ejercicio de la fuerza no es parte del plan de Dios. Todo esto es contrario a los principios de Dios. Es Satanás el que funciona así. Es Satanás el que no le abre la prisión a sus presos. Es Satanás el que fuerza a las personas para que le adoren, mientras que Jesús solamente pide que las personas le obedezcan y le amen por amor, de manera racional, que las personas razonen y entiendan el por qué están obedeciendo a Dios. Entonces Él desea que solamente se le sirva a Él por amor. El amor es únicamente despertado por el amor. Así es que Jesús vino a dar amor para que las criaturas, al sentirse amadas, pudiesen entonces dar amor. El conocer a Dios es amarle. Y el carácter de Dios, en contraste con el carácter de Satanás, es muy diferente. El carácter de Satanás exige que las personas le adoren porque Él es supremo, porque Él quiere estar por encima, a diferencia de Jesús, que vino a esta tierra como un humilde servidor. Entonces, sobre la oscura noche que llegó a este mundo, debía nacer la luz, debía nacer el sol de justicia, y ese sol de justicia es Cristo Jesús. Jesús iba a traer salvación en sus alas. El plan de la salvación no fue una reflexión que se formuló después de la caída de Adán, y esto hay que entenderlo muy bien. Fue una revelación del misterio que había estado escondido por los siglos y los milenios y la eternidad atrás. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Jesús sabían de la rebelión y la apostasía de Satanás. Ellos sabían que Satanás iba a pecar. Y ellos sabían de la caída del hombre, que iba a ser seducido por el apóstata. Porque claro, Dios es todopoderoso y Él lo sabe todo lo que va a pasar antes de que pase. De tal manera que Dios no ordenó que el pecado existiese. No fue Dios el que dijo exista el pecado, no, fue el corazón de Lucifer el que empezó a sentir envidia y egoísmo por Cristo Jesús. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia. Por si llegase a haber pecado, entonces hay un plan emergente de salvación. Entonces hizo una provisión, hizo algo poderoso para hacerle frente a la terrible desgracia que iba a llegar en caso de tal emergencia. Era muy grande el amor de Dios hacia el mundo, que se comprometió en dar a Cristo Jesús como el unigénito. Por eso dice las Escrituras que Jesús vino a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Lucifer había dicho que Él iba a poner su trono, que Él se iba a ensalzar por encima del Altísimo, o sería semejante al Altísimo. Él dijo: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿Cuán diferencia hay entre el carácter de Satanás ante el carácter de Jesús? De Jesús se dice que, extendiéndose en forma de Dios, Jesús, como era Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque Jesús era Dios, no estimó el ser
el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, no se aferró a ser Dios, sino que se desprendió de ella tomando antes la forma de un siervo, dice las Escrituras, siendo hecho en semejante de los hombres, en semejanza de los hombres. Así es que mientras Lucifer quería estar en el trono, Jesús no tomó eso como cosa que aferrarse, aunque es Dios, sino que se hizo en forma de siervo y se hizo en semejanza de nosotros los seres humanos. ¿Por qué en semejanza de nosotros los seres humanos? Porque Jesús no es completamente humano. El que diga que Jesús es completamente humano, entonces no comprende la naturaleza de las Escrituras, no entiende la naturaleza de Cristo Jesús, porque Jesús era Dios, es Dios, aunque era humano, es Dios y es Dios ahorita, quien ya está en el reino de los cielos. Así es que es Jesús quien hizo su sacrificio voluntario. Jesús podía haber permanecido al lado del Padre y dejar que la raza humana se perdiera, pero Él no lo hizo. Él decidió devolver el cetro en las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los seres humanos, no solamente como lo hemos dicho antes, a los seres humanos, sino que a los ángeles y a los seres de los otros mundos. O sea, Jesús vino a mostrar quién era el Padre. Así que hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de un significado muy interesante y misterioso que decía: he aquí yo vengo, sacrificia y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Así es que en estas palabras, eso lo dice Hebreos 10 del 5 al 7. En estas palabras nosotros podemos ver el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde los siglos y las edades eternas. Cristo iba a visitar nuestro mundo. Cristo iba a encarnarse. Dice las Escrituras: un cuerpo me has preparado. Y si hubiese aparecido, ahora si Jesús hubiese aparecido con la gloria que era de Él, con esa gloria poderosa, entonces nosotros los seres humanos no hubiésemos podido soportar la luz que procedía de Dios. Entonces, a fin de que Jesús pudiese haber mostrado la gloria de Dios y que los seres humanos pudiesen contemplar la gloria de Dios y no ser destruidos por la gloria de Dios, pues Jesús veló su divinidad en un cuerpo humano. O sea, dicho de otras palabras, para que los seres humanos no sean destruidos por el poder y la gloria de Dios, Jesús se encarnó, se hizo hombre. Así es que esta es la manifestación de la gloria de Dios. La manifestación de la gloria de Dios hecha carne, ¿sí? La divinidad de Jesús fue cubierta por la humanidad, por la carne. Dentro del cuerpo de Jesús, dentro del cuerpo, estaba una gloria inmensa, la gloria de Dios. Era Dios poderoso, todopoderoso, en el cuerpo, en la carne, en huesos. Jesús tomó una forma humana visible para que las personas pudiesen contemplar a Dios en su carácter y no por su poder y magnificencia. Así es que este gran propósito que había anunciado por medio de diferentes figuras y símbolos que estaban en el Antiguo Testamento, que estaba por ejemplo en la cobertura del santuario, los colores que estaban allí en el santuario donde identificaban que iba a venir un ser que era divino, pero era cubierto de pieles de tejón, por así decirlo, hablando del santuario. Si es que de pronto, en caso tal, tú ya has estudiado el santuario, si no, puedes estudiar el santuario y allí vas a ver unas grandes cosas que se encuentran en el santuario que hablan acerca de Cristo Jesús. Allí, por ejemplo, en la zarza ardiente, en Éxodo, podemos ver a Cristo Jesús, un tipo y un símbolo de Cristo Jesús. En la zarza ardiente, Cristo apareció a Moisés y revelaba la gloria de Dios. Estaba en la zarza ardiente Cristo Jesús, pero el símbolo que era la zarza ardiente estaba velada, en el símbolo que era la zarza ardiente, estaba velada la divinidad de Cristo Jesús, ¿sí? En esa planta que no tenía atractivos aparentes, estaba Cristo Jesús. Y Dios le dice a Moisés: quítate tus sandalias porque el lugar donde estás santo es. Claro, él estaba llegando a la presencia del mismo Dios. Así es como Jesús identificaba a Moisés una pequeña planta que no tenía hermosura ni atractivos, pero dentro de la planta estaba el poder grandísimo de Dios. Así en el cuerpo humano de Cristo Jesús
que aparentemente no tenía atractivos, dentro de él se escondía la divinidad de Dios. Encerraba al infinito. El Dios que es misericordia vela su gloria ante los hombres para que los hombres pudiesen tener un encuentro con Él. Como nosotros los seres humanos somos pecadores, y como somos pecadores, entonces si la gloria de Dios aparece cerca de nosotros, nosotros morimos por la santidad y poder de Dios. Por tanto, Jesús vela, Él vela su divinidad para que nosotros podamos tener vidas hasta el momento en que ya podemos encontrarlo, el mirarlo cara a cara, vivir con Cristo Jesús. Hay otro tipo que se encuentra en las Escrituras y es la nube y la columna de fuego que iba delante del pueblo de Israel. Si quizás tú no has leído esa historia, el pueblo de Israel iba siendo dirigido por una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Esa columna de nube los tapaba del sol, no les permitía que el sol abrasador del desierto les consumiera, y en la noche la columna de fuego los calentaba, porque en el desierto el frío es intenso, el frío es muy complicado, de tal manera que allí también se encontraba un tipo de Cristo Jesús. Allí la gloria de Dios estaba suavizada, velada su majestad. En esa débil visión de la columna de fuego y la nube, podían ver a Cristo Jesús, que se velaba su divinidad. Era Cristo Jesús el que iba con ellos, era Cristo Jesús el que los iba conduciendo, era Cristo Jesús el que los cuidaba. Así es que Jesús, al venir con nosotros, al venir a vivir con nosotros, Él se hizo semejante a los hombres. Y vuelvo a repetir y a reiterar, semejantes a los hombres. No se hizo hombre. Jesús no fue 100% humano. Así es que a los ojos del mundo, Jesús no poseía ninguna cosa que desear. Sin embargo, era Dios encarnado. La luz del cielo venía a la tierra y la gloria y su gloria estaba velada. Su grandeza y su majestad estaban ocultas en ese cuerpo humano para que los hombres no fuesen destruidos, y a fin de que los hombres que estaban entristecidos y tentados pudiesen acercarse a Dios. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: hacerme un santuario. Dios le ordenó a Moisés que le hiciera un santuario, y dice las Escrituras: y yo habitaré entre ellos, dice la Biblia en Éxodo 25:8. Dios moraba en el santuario, en medio de su pueblo. Durante todas las peregrinaciones que tuvo que pasar el pueblo de Israel a lo largo del desierto, estuvo lleno de símbolos, con símbolos de la presencia de Cristo Jesús. Fue Cristo Jesús quien levantó el tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Así como Dios le dijo a Moisés que le hiciera un santuario para que él habitara en medio de ellos, así Cristo Jesús vino a esta tierra para habitar en medio de nosotros. Es Jesús Dios el que habitó con nosotros. Jesús echó su tienda aquí en esta tierra para vivir con nosotros, para vivir con los seres humanos, a fin de que nosotros pudiésemos familiarizarnos con Cristo Jesús y con su carácter divino. Por eso es que el mundo antiguo, el mundo pagano, fue transformado increíblemente. El cristianismo casi que venció al paganismo. El cristianismo llenó toda la tierra porque el mismo Dios vino y poderosamente predicó, hizo muchos milagros, murió y resucitó, de la manera de que miles y millones de personas predicaron, y aún sin temor a morir, predicaron de la palabra de Cristo Jesús, predicaron acerca de Cristo Jesús, porque habían visto la gloria de Dios. Este mundo estaba oscuro, y así cuando las personas, cuando están oscuras durante mucho tiempo y de repente les aparece una luz muy potente, se sienten molestos por la luz. Así los hombres se sintieron molestos por la luz que llegaba a este mundo, de tal manera de que mataron a Cristo Jesús. Las Escrituras dicen: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice las Escrituras en Juan capítulo 1 versículo 14. Cuando Jesús vino a morar con nosotros,
Él vino a vivir nuestra vida, Él conoció lo que significan nuestras pruebas, así es que Él empezó a simpatizar con nosotros, simpatiza con nosotros, claro, al leer, claro, ya haber conocido lo que significa ser un ser humano, lo que significa vivir en la carne, Él sabe cuáles son nuestros pesares porque Él también los vivió. Como cada persona en este mundo puede comprender nuestra vida, así el Creador que comprende nuestra vida, Él es el amigo de los pecadores porque Él fue el que vino a vivir con nosotros los pecadores. Él es grande, poderoso, pero se hizo a nosotros, ¿sí? Todo lo que significa gracia, toda promesa del gozo que Dios tiene con sus criaturas, todo acto de amor, toda atracción divina representada en la vida de Jesús en la tierra, ahí vemos a Cristo Jesús. Cada gracia, cada sanación que Él otorgó a las personas, cada persona a la cual Él habló de manera misericordiosa, ahí se presenta a Dios con nosotros. La diferencia de Satanás es que Satanás representa la ley de amor como una ley de egoísmo. Él vende esta idea del amor de Dios y el amor de Dios hacia sus criaturas como egoísmo. Él hace pensar que a las otras personas y a los otros seres que Dios decide o quiere que las personas le adoren porque Él es egoísta. No, nosotros adoramos a Dios por las grandes misericordias que Él ha hecho con nosotros. Satanás dice que es imposible que las personas obedezcan los mandamientos de Dios y él hace que los seres humanos hayan caído para traer miseria hacia este mundo. Él induce a las personas a que consideren a Dios como si fuese el autor del pecado. Él hace que las personas piensen que Dios es la fuente del sufrimiento. Por eso es que muchas personas no van a las iglesias. Por eso es que muchas personas no van a Cristo. Porque ellas dicen, ¿y por qué Jesús, o por qué Dios, si sabe cuántas cosas malas hay en este mundo, por qué Él no hace algo? Claro, eso es lo que Satanás induce a esas personas que piensen para que ellos vean que es Dios el que hace que exista el sufrimiento en esta tierra y no Satanás. Ellos no ven a Satanás como el que ha hecho el sufrimiento en esta tierra, el que haya provocado sufrimiento en esta tierra. Satanás hace que los hombres vean a Dios como el originador del pecado y de la muerte. De tal manera de que Jesús debía desenmascarar ese engaño en el cual, claro, miles y millones de personas estaban engañadas. Como uno de nosotros, Jesús debía haber venido a esta tierra y ser obediente a la cruz. Ser obediente a la ley. Así que tomó sobre sí la naturaleza de nosotros y pasó por nuestros problemas, por nuestras circunstancias difíciles, por lo cual, dice las Escrituras, convenía que en todo fuese semejante a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no haya soportado, entonces Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. No, es que Jesús no vivió todo lo que vive la raza humana. No, así no fue. Jesús vivió todo lo que vivimos los seres humanos y vivió peor de lo que viven nosotros los seres humanos. De manera que Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros fuimos tentados. Dice las Escrituras en Hebreos 2:17 y 4:15. Jesús soportó toda prueba tal cual como nosotros tenemos que soportarla y tal cual nosotros tenemos que pasar por cada una de estas pruebas. Pero Él, aunque tenía un poder divino, Él no ejerció su poder divino para Él. Él no hizo ningún acto divino para poder sofocar un poco la tentación por la cual estaba pasando Él. No, sino que Él venció en la carne el pecado. Y Él dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en mi corazón. Esto era un reflejo hace unos años atrás, Salmos 48, de lo que Jesús y de lo que la vida de Cristo Jesús significaba. Así es que mientras que Jesús andaba haciendo bien y sanando a las diferentes personas, afligidos que había en aquel entonces, pues Satanás demostró claramente a los hombres el carácter de la ley
a los afligidos de Satanás, Jesús demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios, que la ley de Dios era servicio, era darse en renunciamiento por otras personas. La vida de Cristo Jesús habla para nosotros que también es posible obedecer la ley de Dios. Jesús dijo en su palabra, Él dijo en Mateo 5:17, no penséis que volvió a abolir la ley ni los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir, porque antes que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Jesús vino a mostrar que la ley es posible guardar con la ayuda de Cristo Jesús. Solo no podemos guardar la ley. Si pensamos que podemos guardar la ley sin Cristo, estamos perdidos y pecamos por ser demasiado obstinados. Pero en Cristo Jesús sí podemos guardar la ley, podemos guardarla. ¿De qué manera? Que si pecamos tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De tal manera que podemos guardar la ley de Cristo Jesús, sí, con la ayuda de Dios y con su poder, porque el que empezó en nosotros la buena obra la terminará. O sea que el Espíritu Santo que empezó en nosotros la obra de perfeccionar nuestro carácter y guardar y obedecer la ley, el Espíritu Santo nos ayudará a esto. Y también si llegamos a pecar en algún punto en la ley, pues tenemos que confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Así es que en la humanidad de Cristo Jesús, Él tenía que asirse del trono de Dios. Jesús se le ve muy continuamente orando. ¿Por qué se le ve orando aunque Él era Dios? Porque Él tenía que asirse, Él tenía que coger el trono de Dios, Él tenía que tomar el trono de Dios. ¿De qué manera? Para poder obedecer la ley de Dios como un hijo de Dios, ¿sí? Fue Cristo el que habló a Moisés desde la zarza ardiente en el monte Horeb, diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Lo dice las Escrituras en Éxodo 3:14. Tal era entonces una garantía grandísima de la liberación de Israel. Jesús iba a venir a esta tierra a ser semejante a hombres. Y Jesús declaró y Él dijo: yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en la carne. Y a nosotros se nos dice: yo soy el buen pastor. Jesús también dijo: yo soy el pan vivo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice las Escrituras en Juan 10:11. Yo soy la seguridad de toda promesa, yo soy, no tengáis miedo. Como dice las Escrituras, Dios con nosotros. Esta es la seguridad de nosotros. Esta es la seguridad, esta es la garantía de que nosotros podemos también obedecer la ley del cielo. Entonces, al venir a tomar sobre sí la naturaleza humana, al ser un humano Dios, Cristo Jesús reveló el carácter opuesto al carácter de Satanás. Se rebajó aún más en la senda de la humillación, se humilló aún más, y aunque se hallaba en la forma de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, imaginémonos ese cuadro tan impresionante. Lo dice Filipenses 2:8. El cuadro donde el Dios Todopoderoso del cielo, que había creado el cielo, que había creado la tierra, que había creado ángeles, potestades, seres de otros mundos, que creó las leyes de la naturaleza, termodinámica, gravedad, las leyes del sonido, las leyes de la luz. Todo este ser tan poderoso y tan grande vino a esta tierra a iluminar el carácter, a iluminar a los hombres, mostrándoles el carácter de Dios. Y una vez que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! ¡Qué magnificencia del amor y del poder de Dios! ¡Qué gran revelación de Dios! El mismo Creador que había hecho a sus criaturas vino a ser muerto por sus mismas criaturas. Las criaturas a las cuales Él creó no lo reconocieron como si fuese Dios. Esas criaturas que Él amaba con tanto amor y que con su poder había creado, lo rechazaron al punto que lo mataron en la cruz.
Es así como se puede evidenciar el poder transformador de Satanás, cómo Satanás puede transformar a una persona de ser amante, compasiva, de llevar el carácter de Cristo Jesús, a transformarse en una persona tan aborrecible al punto de matar a su mismo Creador. Y esto revela el carácter aborrecible de Satanás. Entonces, solamente en las manos de Cristo Jesús, en las manos del sacerdote Cristo Jesús, podemos entonces ver la salvación del ser humano, porque Jesús tomó la forma del siervo y se ofreció como sacrificio. Y él, que era, como tipifica en la ley del Antiguo Testamento, él era el sacerdote, pero también era el sacrificio. Jesús tipificaba no solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, como lo dice Hebreos, sino que también tipificaba al sacrificio, como dice Juan, como dijo Juan cuando miró a Cristo Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús no solamente era el sacerdote, sino que también era el sacrificio. Tomó las dos posiciones. Como dice las Escrituras, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Lo dice Isaías 53:5. Jesús cargó por nuestros pecados, así como antiguamente las criaturas, las criaturas cargaban el pecado del ser humano y morían por él, por el pecado del ser humano. Así Cristo Jesús cargó por nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Cristo fue tratado como nosotros merecemos. Fue tratado como nosotros pudiésemos ser tratados. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él se lo merece. Jesús fue condenado por nuestros pecados, en los que Jesús nunca participó, para que nosotros pudiésemos ser justificados por la justicia que Él ofrece a los seres humanos, en la cual nosotros no habíamos participado. Él sufrió nuestra muerte a fin de que nosotros pudiésemos recibir la vida de Él. Por sus llagas nosotros fuimos curados, dice las Escrituras en Isaías 53:5. Por la vida de Cristo Jesús nosotros somos vivos. Por la vida de Cristo Jesús podemos vivir por la eternidad. Por la muerte nosotros podemos vivir por la eternidad. Cristo logró restaurar lo que el pecado había arruinado. El propósito de Satanás era conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Satanás lo que quería hacer era separar a Dios y al hombre. Claro, si Satanás hubiese podido lograr con este objetivo, la raza humana hubiera sido la más digna de conmiseración, la más miserable de todas las criaturas que existan en el universo. Pero Jesús no dejó eso así. Jesús vino hasta nosotros, nos mostró a Dios. Y aunque nosotros hubiésemos pecado, Él nos hizo como si nunca nosotros hubiésemos pecado. Jesús tomó nuestra naturaleza y Él se vinculó con nuestra humanidad. Nosotros tenemos un representante en el concilio celestial. Y esto es increíble, porque Jesús se une con nosotros como humanidad para que ese vínculo nunca se rompa. Jesús está unido a nosotros, los seres humanos, por las edades de la eternidad. Jesús sigue siendo uno como nosotros, porque Él vino a elevar esta raza humana. Él vino a elevar la condición de la naturaleza humana que estaba en perdición, que estaba arruinada, que estaba degradada. Jesús vino a hacer eso. Jesús vino a romper el hechizo engañador de Satanás y el hechizo mortífero de la serpiente antigua, el dragón, que es el diablo y Satanás. Jesús vino a romper ese hechizo para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. A través de las edades eternas, Jesús quedó ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el amor de Cristo Jesús el que hizo que nosotros estemos ligados a Él y que Él esté ligado a nosotros. Dios dio a Jesús no solamente para que llevase nuestros pecados, sino que para que muriese como sacrificio nuestro.
Lo dio para nosotros, que éramos una especie caída, para que nosotros pudiésemos tener los beneficios que Él nos da, la paz que Él nos da, la vida que Él nos da, la gloria que Él le otorgará a las personas que hereden la eternidad. Dios dio a Jesús para que llegase a ser un miembro como nosotros, para que llegase a ser el miembro de la raza humana, de la familia humana. Jesús es nuestro hermano, Jesús es tu hermano mayor. Él es el hermano todopoderoso que puedes hacer que todos tus problemas se solucionen con solo chasquear los dedos. Jesús es la persona más poderosa del universo, pero más humilde, más manso, que puede arrodillarse ante una persona y lavarle sus pies. Ese es Cristo Jesús. Esa garantía de Jesús y su salvación hizo que nosotros, todos los que seamos nacidos como seres humanos, pudiésemos tener la salvación y la vida eterna. Por eso de Jesús se dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Dios adoptó entonces la naturaleza humana. La persona de Jesús llevó hasta lo más alto nuestra naturaleza, al concilio celestial. Y es Cristo Jesús quien comparte el trono del universo. Así es que nosotros los seres humanos tenemos un representante en el trono más poderoso del universo, más inmarcesible, más grandioso. Tenemos un ser humano que está allí, obviamente a semejanza del ser humano. Las Escrituras dicen de Jesús: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Las Escrituras dicen que Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad. Él pone a la humanidad y pone a Dios en un común acuerdo. Los une, los liga. Nosotros estamos ligados a Dios. La familia de la tierra ahora es familia del cielo. Estamos ligados. Nosotros aquí en la tierra estamos ligados a la familia del cielo por Cristo Jesús, porque Jesús nos unió a las dos familias. Cristo es nuestro hermano, como ya lo he dicho, y Él envuelve a toda la raza humana en el seno del amor infinito. Y esto es precioso acerca de Cristo Jesús. Dice en la Biblia: serán como piedras, acerca de los redimidos, acerca del pueblo de Dios, serán como piedras de una diadema, relumbrando sobre su tierra. Así es que nosotros seremos como piedras en la vida eterna. Seremos como piedras de una diadema, relumbrando sobre la tierra. Andaremos en la tierra como piedras relumbrantes, porque cuán grande es su bondad y cuán grande es su hermosura. Ahí se ve la hermosura de Cristo Jesús, en que nos vio a nosotros oscurecidos, pecadores, homicidas, nos vio adúlteros, fornicarios, nos tomó, nos convirtió, nos llevó al desierto para probar qué era lo que había en nuestro corazón. Y una vez que nosotros decidimos seguir a Jesús con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, Jesús nos tomó, moldeó nuestro carácter y nos hizo semejantes a Él para llevarnos al reino de los cielos y vivir como piedras de una diadema, relumbrando sobre la tierra, porque seremos santos e inmaculados aquí en la tierra. Viviremos por la eternidad como santos y viviremos en la tierra con seres que jamás han pecado. Así es que esta exaltación de los redimidos será el testimonio eterno de la misericordia de Dios. En las edades sin fin, los seres que quisieran probar y saber qué significa la misericordia de Dios verán a los redimidos rescatados de una tierra y que posiblemente muchos de ellos se hubieran podido perder, que muchos de los que están redimidos estuvieron al borde de la perdición, y fue Cristo con su brazo poderoso los que lo redimió de la tierra para que en las edades eternas pudieran vivir por la eternidad. Ellos, nosotros los redimidos, seremos el testimonio eterno de la misericordia de Dios. Quien quisiera ver qué significa y cuán ancho y profundo es el amor de Cristo Jesús, verán a los redimidos y entonces verán que el amor de Dios excede cualquier cosa, cualquier propósito, cualquier cosa. El amor de Dios lo excede. En los siglos venideros, Él revelará la soberana riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Jesucristo.
para que nosotros y para que las personas de otros mundos y para que los seres angelicales puedan conocer toda la multiforme sabiduría de Dios, de conformidad con el propósito eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál era ese propósito eterno? Que las personas por los siglos sin fin pudiesen alabar, pudiesen adorar, pudiesen servir a Dios en libre albedrío. ¿Podremos en la eternidad pecar? Sí, podremos en la eternidad pecar, pero ¿por qué no lo haremos? ¿Por qué no pecaremos? Porque ya entendemos qué y cuáles son las consecuencias y el resultado del pecado. Aunque seremos libres de pecar en la eternidad, no pecaremos porque sabemos el resultado del pecado. Veremos en las marcas, en las manos de Cristo Jesús, la terrible consecuencia del pecado, que el pecado es tan aborrecible que llegó a matar al mismo Creador. Así es que por medio de la salvación de Cristo Jesús, el gobierno de Dios queda justificado. Toda duda acerca de Cristo Jesús, toda duda acerca del gobierno de Dios queda anulada, queda rechazada. El omnipotente es dado a conocer ante el universo entero que Dios es amor, y las acusaciones de Satanás quedan totalmente refutadas. Ya no hay nada más que refutar. El amor de Dios es increíble, la justicia de Dios es eterna, porque justos son tus juicios, Señor Dios Todopoderoso, dice las Escrituras. Entonces, el carácter de Satanás va a quedar desenmascarado. Se verá la rebelión en todo su fulgor. La rebelión no podrá nunca más volver a levantarse. A pesar de que las personas sean libres de pecar, la rebelión jamás se va a volver a levantar. El pecado jamás va a volver a ocurrir. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra toda rebelión y contra toda apostasía. ¿Por qué estarán seguros? Por las marcas de Cristo Jesús, por los redimidos que salieron de la tierra, por un sinfín de cosas que quedaron, de evidencias que quedaron en el plan de la salvación, que testifican acerca del sacrificio abnegado de Cristo Jesús. Entonces los habitantes de la tierra y los habitantes del cielo, todos van a quedar ligados a su Creador. Todos van a quedar vinculados en unión que nunca se va a romper. Esta unión que durará por la eternidad. Esta unión será una unión hermosa, será una unión fantástica. Esta obra de la redención estará completa. Jesús ya hizo toda la obra, redimió a los que creyeron en Él, los que fueron bautizados y los que quisieron ser salvos. Donde el pecado abundó, dice las Escrituras, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, donde fue el epicentro de la terrible rebelión, será el campo, será el lugar donde el trono de Dios estará. Así es que esta tierra, y quiero decirlo de otra manera, esta tierra, el epicentro del pecado, de la muerte y de la destrucción, será donde estará el trono de la gracia de Dios. Aquí estará Cristo Jesús con nosotros. Nuestro pequeño mundo, que fue manchado por la maldición del pecado, será honrado por encima de todos los demás mundos del universo, ¿sí? Aquí es donde el Hijo de Dios estuvo en forma humana. Y aquí es donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió. Aquí, cuando renueve Jesús todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará Cristo Jesús con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, alabarán a Dios. Alabarán a Dios por su don, por su gracia, por su paciencia, por su poder, por todo lo que Él les otorgó. Yo quiero ser parte de esta redención. Yo quiero ser parte de los redimidos. Tú quizás esta es la primera vez que escuchas de otra manera el plan de la redención, el origen del mal. Quizás esta es la primera vez que te encuentras
cara a cara con lo que significa el plan de la salvación y de la redención, lo que tuvo que sufrir Cristo Jesús para que nosotros pudiésemos tener vida eterna, su vida que fue ligada con nosotros los seres humanos y que será ligada por la eternidad. Jesús será uno con nosotros, como Él lo dijo en Juan capítulo 17. Es Jesús quien te ama, es Jesús quien quiere darte la vida. Jesús no es otra persona que aquel que nos quiere dar vida. Él nos perdona todos nuestros pecados, Él nos libra de nuestra maldad, Él nos saca del foso en el que nosotros nos encontremos, Él te saca del foso donde tú te encuentres. Las Escrituras dicen que aunque tú andes por el valle de la sombra y de la muerte, no estás solo, porque allí está Cristo Jesús. Las Escrituras dicen: porque tú estarás conmigo mientras que tú andes por el valle de la sombra y de la muerte. Las Escrituras también dicen que Jesús es poderoso, que Dios es poderoso para salvar. Así que si quizás tú en este momento te hallas frente al abismo de la perdición, quizás tú en este momento te has encontrado con este video y piensas que Jesús ya no te puede salvar, que ya no se puede hacer nada por ti, que tú lo has intentado muchas veces para salir de donde estás, quizás de un pecado terrible en el cual tú estás, de los pensamientos que te andan martillando en la mente, en los errores del pasado. Quizás tú estés enfrentando todas estas situaciones difíciles en tu cabeza, en tu vida, pero solamente Jesús tiene el poder de ayudarte. Solamente Jesús es el único que puede ayudarte a salir de allí. Por eso encomiéndate en los brazos de Cristo Jesús, que Él es poderoso para salvar. Confiesa todos tus pecados y ve corriendo hacia Jesús, que Jesús te puede librar y te puede dar salvación. Nadie más lo puede hacer. Si tú mueres sin Cristo Jesús, perderás tu vida eterna. Si tú rechazas el amor de Cristo Jesús, perderás tu vida eterna. Si tú rechazas la gracia de Cristo Jesús, ya no habrá más oportunidad por ti. Por tanto, entrégate a los brazos de Cristo Jesús. Deja que Cristo Jesús moldee tu corazón. Simplemente ve a Jesús tal y como está. Hay muchas personas que dicen: yo no voy a ir a Cristo Jesús hasta que cambie una u otra cosa. Pues mi querido, mi querida, jamás vas a poder ir a Cristo Jesús. Jamás, porque jamás puedes cambiar por ti mismo solo. Las Escrituras dicen: sin mí nada podéis hacer. Eso lo dijo Jesús. Así es que sin Jesús tú no vas a poder hacer nada. Necesitas a Cristo Jesús para vencer el pecado. Necesitas a Cristo Jesús para vencer tu carácter. Necesitas a Cristo Jesús para vencer el pecado que está en ti. Necesitas a Cristo Jesús para vencer todas aquellas cosas que no te dejan crecer en Cristo Jesús y en su gracia. Por tal motivo, ve a Cristo Jesús. Jesús te ama. Vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, oro por cada una de las personas que van a ver este video. Oro por mí, Señor, para que tú nos ayudes a estar contigo. Oro para que tú nos perdones todos nuestros pecados. Y oro porque en ti podemos tener salvación y vida eterna, y porque necesitamos de ti y de tu gracia. No nos dejes ni nos abandones, sino que siempre está con nosotros, fortaleciéndonos y ayudándonos en cada momento de nuestra vida, para que podamos tener una relación contigo y que nos ayudes a preparar para el reino de los cielos. Perdonan todos nuestros pecados, lo rogamos en Jesús. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos en un próximo video.